Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy venimos con una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, una noticia que está resonando con fuerza en el mundo del espectáculo y que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los últimos y más impactantes detalles sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscripción y activar la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que compartimos. ¡Vamos allá! A ver, ¿por dónde empezamos? Es 31 de diciembre de 2025. Si han oído bien, estamos al final de este año y, como es tradición, el mundo del entretenimiento siempre nos tiene preparadas sorpresas, pero esta es de las gordas. Sabíamos que Can Yaman y Demet Özdemir, esta pareja que conquistó corazones no solo en Turquía sino a nivel internacional con su química arrolladora en Erkenci, siempre ha sido un tema candente. Sus carreras por separado han sido meteóricas, cada uno forjando un camino exitoso y admirado. Pero su historia juntos, esa chispa que nos hizo soñar, siempre ha estado en el radar de los fans y de la prensa. Y hoy, esa historia ha dado un giro inesperado, uno que ha puesto a todos a especular, a ilusionarse y a preguntarse, ¿qué está pasando realmente? Los rumores comenzaron a circular de forma muy sutil, como suele ocurrir en estos casos. Pequeños detalles que parecían insignificantes pero que al juntarlos, pintaban un cuadro bastante interesante. Primero fueron fuentes cercanas que hablaban de encuentros casuales, de mensajes cruzados. Luego algunos likes estratégicos en redes sociales que encendieron las alarmas. Pero lo que realmente ha explotado la bomba, lo que ha hecho que esta noticia sea impactante, es algo mucho más concreto, algo que no se puede ignorar. Tenemos entendido y las confirmaciones empiezan a llegar por múltiples vías, que Can Yaman y Demet Özdemir estarían trabajando juntos de nuevo en un nuevo proyecto. Sí han oído bien. Otra vez. Y no se trata de una simple aparición especial o de un anuncio publicitario, aunque eso ya sería motivo de celebración para muchos. Hablamos de un proyecto de gran envergadura, un proyecto que promete revivir esa magia que vimos en la pantalla. Los detalles aún se están filtrando y, como saben, en este mundo las cosas cambian rápido, pero lo que parece confirmarse es que se trata de una nueva serie, y no una cualquiera. Se habla de un guión sólido, de una producción ambiciosa, y de algo que va a explotar el potencial de ambos actores de una manera nueva y emocionante. ¿Y qué hace esta noticia tan impactante? Bueno, para empezar, después de Erkenci, que fue un fenómeno global, la pareja se separó, cada uno siguiendo su camino profesional. Demet ha brillado en otros proyectos aclamados, demostrando su versatilidad y talento. Can, por su parte, ha dado el salto a producciones internacionales, mostrando su carisma y su capacidad para conectar con audiencias de todo el mundo. Han pasado años y aunque los fans siempre han suspirado por un reencuentro, parecía que las agendas, los proyectos y las circunstancias los habían llevado por rumbos cada vez más distantes. Por eso el anuncio de que volverían a compartir pantalla, y además en un proyecto de esta magnitud, es una verdadera sorpresa. La resonancia de Erkenci fue tal que trascendió fronteras, cautivando a audiencias en España, Latinoamérica, e incluso en mercados tan competitivos como Italia y Estados Unidos. La química entre Can y Demet era un ingrediente secreto, una conexión que los espectadores sentían de forma visceral, transformando sus escenas en momentos icónicos que aún hoy son recordados y comentados en foros y redes sociales. La premisa, un joven fotógrafo soñador que se enamora de una aspirante a diseñadora, resonó con una audiencia que buscaba historias de amor aspiracionales y con un toque de comedia encantadora. Sin embargo, la evolución natural de las carreras de ambos actores los llevó por caminos distintos. Demet Özdemir se consolidó como una actriz de gran prestigio en Turquía, protagonizando series que exploraban géneros más diversos y profundos, como dramas históricos y thrillers psicológicos, demostrando su capacidad para abordar personajes complejos y matizados. Por otro lado, Can Yaman dio un salto ambicioso al mercado internacional, participando en producciones de gran presupuesto y consolidando su figura como un galán global, conquistando al público con su carisma y su presencia escénica. Esta diversificación de sus trayectorias, aunque exitosa para cada uno, alimentaba la nostalgia de los fans por verlos juntos de nuevo. Pero ahí no acaba la cosa. Lo que añade una capa extra de intriga a todo esto es el tipo de proyecto del que se habla. Las filtraciones sugieren que N.
¿O será una repetición de lo que ya vivimos? Se comenta que el tono será diferente, quizás más maduro, con roles que permitirán a Khan y Demet explorar facetas de sus personajes que hasta ahora no hemos visto. Y esto, mis amigos, es música para los oídos de cualquier fan. Significa que no solo vamos a tener la oportunidad de verlos juntos de nuevo, sino que vamos a ser testigos de su evolución como artistas, de cómo han crecido y experimentado en sus carreras individuales, y cómo esa experiencia se va a reflejar en esta nueva colaboración. Imaginemos a Demet interpretando a un personaje con la fuerza y determinación que ha demostrado en sus últimos roles, pero ahora compartiendo escena con un Can Yaman que, tras su incursión en producciones internacionales, regresa a Turquía con una perspectiva renovada y quizás un registro actoral más sutil y profundo. La promesa de un guión que los desafíe, que los impulse a salir de sus zonas de confort, es lo que realmente enciende la imaginación y alimenta la expectación. Pensemos un momento en el impacto que tuvo Erkencikus. Esa serie no solo los catapultó a la fama internacional a niveles estratosféricos, sino que creó una legión de fans incondicionales que hasta el día de hoy siguen esperando ansiosamente cualquier noticia sobre ellos. La química entre Khan y Demet era palpable, una cosa que trascendía la pantalla y que se sentía en cada mirada, en cada gesto. Y ahora, la idea de que esa química pueda ser revitalizada y enfocada en un nuevo contexto, con un guión fresco y desafiante, es algo realmente emocionante. Los seguidores de ambos artistas, que han seguido de cerca sus proyectos individuales, anhelan ver cómo esa energía que compartían en Erkencikus se manifiesta en un nuevo universo narrativo. No se trata solo de nostalgia, sino de la curiosidad por descubrir si esa magia puede ser recreada y reinventada, explorando nuevas dinámicas y profundidades emocionales. Las especulaciones sobre los detalles específicos del proyecto son, por supuesto, altísimas. Será una comedia romántica con un giro inesperado. ¿Un drama intenso que ponga a prueba su relación en pantalla? Algo completamente diferente que los aleje de sus roles más conocidos. Los detalles aún son escasos, pero lo que sí parece claro es que los productores han apostado fuerte por este reencuentro, conscientes del potencial que tiene. Y no es para menos. La combinación de dos de los actores más populares y queridos de Turquía, con una química probada y un bagaje de éxitos individuales, es una fórmula explosiva. Las murmuraciones apuntan a que el proyecto podría ser una producción de Netflix o una plataforma de streaming internacional similar, lo que garantizaría una difusión global aún mayor que la de Erkencikus, consolidando aún más el estatus de estrellas mundiales de Khan y Demet. La apuesta de estas grandes plataformas por talento turco es un reflejo del creciente interés global por las producciones de este país, y un reencuentro de esta magnitud sería un anzuelo irresistible para millones de espectadores. Además, hay que considerar el factor de las redes sociales. Khan y Demet, a pesar de seguir caminos profesionales distintos, siempre han mantenido una relación cordial. Hemos visto sutiles interacciones, comentarios de apoyo mutuo, que para los ojos más atentos ya eran señales de que la puerta a una colaboración futura nunca estuvo completamente cerrada. Y ahora, con esta noticia, esas pequeñas interacciones adquieren un significado completamente nuevo. Los fans están analizando cada movimiento, cada publicación, buscando pistas, y compartiendo teorías a la velocidad de la luz. Es un verdadero torbellino de emoción y expectación en el mundo digital. Las comunidades de fans, que han permanecido activas y unidas a lo largo de los años, están explotando de alegría y especulación. Cada me gusta, cada mención, se convierte en una pieza de un rompecabezas que todos intentan armar. Los hashtags relacionados con su posible reencuentro son tendencia mundial, y los hilos de discusión en plataformas como Twitter y Reddit son un hervidero de teorías y deseos. Y si pensamos en la fecha, 31 de diciembre de 2025. Es una fecha simbólica, el final de un año y el comienzo de otro. Es como si el universo nos estuviera regalando este anuncio en un momento de reflexión y esperanza. Es un deseo cumplido para muchísimos fans, un motivo de celebración para cerrar el año con una nota altísima y empezar el siguiente con la expectativa de algo grande. Elegir una fecha tan significativa para la revelación añade un toque de magia y anticipación, como si el propio tiempo se sincronizara con las expectativas de la audiencia. Es la despedida perfecta del año y la bienvenida más emocionante al próximo capítulo de sus carreras y, por ende, de las nuestras como espectadores. Claro que, como en todo en este mundo, siempre habrá quienes duden, quienes se pregunten si podrán recrear la magia de antaño. Pero yo soy de la ese que piensa que el arte evoluciona,
y que los artistas, cuando trabajan en proyectos que los apasionan y con personas con las que conectan, pueden lograr cosas maravillosas. Y si hay algo que sabemos de Can Yaman y de Method Demir es que son profesionales dedicados, talentosos y con una gran capacidad para cautivar a la audiencia. La madurez artística que ambos han adquirido en sus carreras individuales solo puede enriquecer esta nueva colaboración. Ya no son los jóvenes actores que conocimos en Erkencikus, son artistas que han vivido, que han experimentado, que han perfeccionado su oficio. Esta nueva etapa de sus carreras les permite abordar personajes con una profundidad y complejidad que antes quizás no hubieran sido posibles. Es la promesa de ver no solo su química intacta, sino también su evolución como intérpretes, una combinación que augura un trabajo artístico excepcional. Este anuncio no solo es una noticia para los fans de ellos dos, sino que también es un indicador del poder que tienen las estrellas turcas en el panorama global. El éxito de Erkencikus abrió puertas y ahora, con este nuevo proyecto, se demuestra una vez más que la industria turca está en un momento dorado, capaz de generar producciones que trascienden fronteras y conectan con millones de personas. La capacidad de las producciones turcas para cautivar a audiencias diversas es un fenómeno en sí mismo, y la unión de dos de sus estrellas más brillantes en un proyecto ambicioso solo solidifica esta posición en el mercado internacional. Es un testimonio de la calidad de las historias, la profesionalidad de los equipos y, por supuesto, el carisma y talento de sus actores. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? Significa, sin duda, una oleada de atención mediática. Significa que las redes sociales van a estar más activas que nunca. Significa que cada pequeño detalle que se filtre sobre esta nueva serie será analizado con lupa. Y sobre todo, significa que tenemos algo muy emocionante que esperar en el horizonte. La anticipación será palpable y cada anuncio oficial, cada foto del set, cada avance, será recibido con fervor por una base de fans global ansiosa por ver a sus ídolos reunidos. La industria del entretenimiento estará observando con atención, ya que este proyecto tiene el potencial de establecer nuevos estándares y de reafirmar el poder de las colaboraciones de alto perfil. Estamos ante la posibilidad de ver no solo a dos actores talentosos reunirse, sino a dos estrellas que en su momento nos hicieron soñar con una historia de amor que se sentía real. Y ahora esa posibilidad se materializa en un nuevo proyecto que promete ser fresco, ambicioso y, quién sabe, quizás incluso más impactante que el anterior. La clave estará en la ejecución, un guión inteligente, una dirección sólida y una producción de calidad que esté a la altura de las expectativas generadas. Si se cumplen estos elementos, podríamos estar ante uno de los mayores éxitos televisivos de los próximos años, consolidando aún más el legado de Can Yaman y de Method Demir como iconos del entretenimiento global. En resumen, la noticia del posible regreso de Can Yaman y de Method Demir a la pantalla, y en un proyecto de gran envergadura, es sin duda la sorpresa más impactante del cierre de este 2025. Ha revolucionado las redes, ha ilusionado a miles de fans en todo el mundo y ha abierto un nuevo capítulo en sus exitosas carreras. Todavía hay muchos detalles por confirmar, pero la expectativa es máxima y la emoción, incontenible. El hecho de que se esté gestando un proyecto de esta envergadura con ellos dos como protagonistas envía un mensaje claro a la industria. El potencial de las colaboraciones estrella es innegable, y las historias que conectan con las emociones universales, contadas por talentos excepcionales, siempre encontrarán un público. Y hasta aquí llegamos por hoy con esta noticia que nos ha dejado a todos con la miel en los labios. Ha sido un placer compartir con ustedes esta información tan jugosa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Están emocionados por el posible regreso de Can Yaman y de Method Demir? ¿Qué tipo de proyecto creen que sería ideal para ellos? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran like, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a los que les interese este tema, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y sorpresas. Un abrazo gigante y feliz fin de año.